La fiesta prometida es una memoria y es una memoria de mi vida desde, por decir, los 0 años, por decir algo, hasta los 27 años. Y el libro está dividido en 2 partes. Entonces, la primera parte es la Ciudad de México, y la segunda parte es la ciudad de Nueva York. Son 2 momentos excepcionales en la historia de las 2 ciudades. Dentro de mí, estas 2 ciudades son ciudades hermanas, así es como las vivo, y uno va a encontrar, el lector va a encontrar un viaje sobre mi vida personal, cómo me hice escritora, pero va también a encontrar la historia de 2 ciudades y la historia artística de estas 2 ciudades. Entonces, ¿por qué acaba con mis 27 años? Porque de alguna manera es una odisea. Estoy en México, salgo de México y regreso a México. Y regresé cuando tenía 27 años y ahí es donde se acaba el libro. Digo, muchas cosas en la vida para todos. Tiene que ver con el azar, en qué familia naciste, etcétera. En mi caso, el hecho de que mis padres vinieran a México, jamás con el sueño de regresar a los Estados Unidos. Entonces, llegamos nunca pensando en regresar, pero digo, azarosamente decidieron rentar una casa en la calle de Palmas, que ahora es la calle Diego Rivera. Inmediatamente, pues estábamos en un mundo de intelectuales, de pintores, de artistas, de profesores de universidades, digo, un mundo muy intelectual, fascinante. Pues inmediatamente, muy rápidamente nos volvimos como parte de la comunidad, ¿no? Entonces, pues me di cuenta que todo eso era, digo, realmente, digo, si no lo escribo se iba a perder, porque también uno se da cuenta no que sea una responsabilidad, porque no es mi responsabilidad, pero sí me di cuenta, es que si no lo cuento, todo esto va a desaparecer y no se va a saber. Entonces, hay mucha historia en el libro y luego sucede una cosa fantástica, que en esa época, en la Ciudad de México o en todo el país, era muy caro hablar a los Estados Unidos. Entonces, pues escribían cartas mis padres, ¿no? Y venía el cartero 2 veces al día, imagínate, en bicicleta, y uno le daba sus cartas al cartero y él los llevaba a la central de correos, ¿no? Entonces, todas esas cartas las conservó mi abuela. Entonces, pude estudiar todas estas cartas de mi mamá de 1960 hasta como 1974, que es como que el tiempo que quería abarcar. Y bueno, pues es un tesoro. Hasta los timbres son un tesoro, ¿no? Pero sí, digo, de ahí pude sacar mucho material y confirmar muchas cosas que yo pensaba y pues realmente fue un tesoro eso, ¿no? Bueno, sucede que en ese barrio de San Ángel, a 2 cuadras de mi casa, había una escuela inglesa, y yo podía ir caminando, fue fantástico. Pero en ese entonces todavía no estaba estructurado la SEP, como con las reglas de la SEP. Entonces, si ibas al colegio francés, al liceo, todo era en francés. Si ibas al alemán, todo era en alemán. Si ibas al americano, todo era en inglés. Entonces, pues esto sucedió en esa escuela, era inglesa, una educación muy estricta inglesa, ¿no? Con muy poco español. Y ahí lo cuento en mi libro, cómo el inglés se volvió mi destino por tener padres norteamericanos, pero aún más que eso, fue por la escuela, ¿no? Y es curioso, las personas que estuvieron en el Edron en ese momento, para todos viven el inglés como su destino. Entonces, por ejemplo, D.B.C. Pierre, que es el único escritor que se ha ganado todos los premios, el Booker, el Commonwealth, no sé, no me acuerdo, pero son como 5 de los premios más importantes en Inglaterra. Pues él fue a Ledron y habla un español perfecto, pero escribe en inglés, porque bueno, en la educación inglesa es mucho ensayo, mucha literatura.
Entonces, pues en el libro lo explico, ¿no? Cómo sucedió. Estoy de acuerdo contigo. Mi mamá es una persona excepcional. Realmente, todavía vive, tiene 96 años, está aquí en la Ciudad de México. Ah, pues, digo, una mujer muy valiente. Digo, se crió en un rancho en Nebraska, salió huyendo de ahí, pero como se crió en un rancho, digo, sabe montar a caballo, sabe usar rifles, digo, tiene este lado así como que para mí, que soy totalmente una persona criada en una ciudad, siempre es misterioso esa parte de mi mamá que puede hacer todas esas cosas, pero luego se fue a Nueva York y luego se casó con mi papá y luego se vinieron a, a México. Y sí, digo, empezó siempre tenía un gran don de pintura. Digo, ella, por ejemplo, a los 4 años, en una feria, de esas ferias de los ranchos, había un concurso de dibujar un pollo. Y ella a los 5 años se ganó el premio porque hizo un pollo perfecto. Pero su papá era un pintor y él es un pintor muy reconocido, y en colecciones importantes ahí en los Estados Unidos. Entonces, bueno, estaba rodeada también por eso. Y entonces sí, pues hizo muchas cosas en México. Digo, quizá lo más notable que mucha gente no sabe es hacer como una organización un poco subversiva de darles anticonceptivos y educar a mujeres para que no tuvieran tantos hijos. Y todo estaba como escondido bajo un nombre como um, se llamaba, perdón, Prosalud Maternal. Pero era otra cosa, ¿no? Porque la sobrepoblación en ese entonces, digo, yo me acuerdo de chiquita, digo, muchos amigos míos tenían 10 hermanos, 12 hermanos, hasta 15 hermanos. Entonces ella fundó esta organización con otras mujeres, ¿no? Entonces eso fue una cosa que hizo ella. Un eco de esa historia, porque también si uno lee con mucho cuidado el libro, hay muchos hilos, es como un tapiz. Hay muchos hilos que voy jalando para unir las ciudades, para que las ciudades estén respirando la una en la otra, ¿no? Entonces, otra cosa que cuento es que pongo un capítulo, de hecho, es el censos que hizo el gobierno al pueblo mexicano en 1970. Y puse 3 preguntas porque te dan una idea de lo que era México en 1970. Y una de las preguntas es, ¿cuántos niños has tenido después de los 12 años que han vivido? Digo, eso te dice volúmenes. Que estaba, para Sí, empezar, muy aceptado que tuvieras un bebé a los 12 años, ¿no? Y luego, bueno, tener tantos bebés y muchos morían, y etcétera. Es muy azaroso. Digo, sucedieron cosas. Digo, yo llegué a Nueva York inicialmente a ser bailarina, porque había bailado mucho en México. De hecho, estuve en la compañía de Waldín, una persona que tristemente está muy olvidada, pero fue una pieza clave del siglo XX para la danza mexicana, porque trajo la danza moderna a México. Entonces, yo siempre bailé desde chiquita, luego estuve en la compañía de Waldín y fui a Nueva York a bailar. Muy rápidamente me di cuenta que, aunque yo había escrito desde chiquita, siempre estaba yo escribiendo y me di cuenta, digo, eso es realmente lo que quiero hacer, ¿no? Pero eso me lleva, luego me quedé en Nueva York, fui a la Universidad de Nueva York, pero por cuestiones azarosas, digo, yo renté un departamento a media cuadra del Club 57, que era como un club como de moda en ese momento, y conozco ahí a Keith Haring, y Keith Haring los miércoles tenía como una programación de lectura de poesía. Entonces yo iba a leer mis poemas con él, ¿no? Pero para mí era, digo, no era Keith Haring, ¿no? Y también con la amistad con Basquiat, digo, yo estaba trabajando de mesera en un restaurante mexicano que en ese entonces habían creo que 3 en toda la ciudad,
ahora hay una en cada cuadra, pero, conozco a Suzanne, que resulta que es la novia de Basquiat. Entonces, muy rápidamente, bueno, yo llegué a Nueva York en 78 y Suzanne llegó en 80. Entonces, La viuda Basquiat, por ejemplo, empieza en 1980 y no incluye esos primeros 2 años míos antes de que llegara Suzanne. Una de las cosas importantes, porque también el libro es, bueno, es sobre mis memorias, es sobre 2 ciudades, es cómo me hice escritora, y la sorpresa cuando lo terminé fue que también es un libro sobre la amistad y especialmente la amistad de las mujeres, ¿no? Entonces, eso no me di cuenta al hacerlo que también iba a ser eso, pero en la parte de la escritora, hay momentos en el libro que el lector va a encontrar esta pregunta, digo, soy bilingüe, ¿en qué idioma escribo? ¿Quién soy? ¿Qué es el surrealismo? ¿Cómo me afecta el surrealismo? ¿Cómo me afecta la definición del surrealismo? Porque en el libro hay ese tipo de momentos de como autopreguntarme cosas o darme cuenta desde aquí por qué, ¿no? Entonces, una cosa creo que importante fue mi contacto con todas las definiciones de lo que era el surrealismo, ¿no? De Breton, de Octavio Paz, de Diego Rivera y Breton, de Borges, de Alejo Carpentier, y llegar a pensar que el surrealismo de alguna manera es en contra de lo miserable, ¿no? Y eso fue como una guía para mí. Entonces, cuando he escrito estos libros que podrían ser miserables, ¿no? Que es El maltrato de las sirvientas, que es mi primera novela, una historia verdadera basada en las mentiras, que lo que yo cuento en el libro, que hasta ahorita nadie sabe, que es un homenaje a una telenovela mexicana, bueno, no era mexicana, era peruana, pero fue el súper éxito en México, que es Simplemente María, que yo lo veía con mi nana religiosamente todos los días y en todo Latinoamérica separaba todo para ver Simplemente María. Y entonces una historia verdadera basada en las mentiras es un homenaje a Simplemente María. Y luego, pero escrita con mucha poesía. Y luego cuando escribí sobre el robo de niñas en Guerrero, también llevaba conmigo esta idea de cómo escribo lo miserable sin que sea un miserable, pues, ¿no? Con encantamiento, con compasión, con belleza incluso, ¿no? Cómo poner la belleza en lo más feo, ¿no? Y luego en Amor Armado, sobre el tráfico de armas a México y Centroamérica, igual, me guié por eso. Entonces, pues el libro explora un poco de las decisiones que he tomado y por qué, ¿no? Mis padres eran personas muy complejas, en también difíciles, definitivamente, pero también muy comprometidos. Entonces, conoces a mi papá, que trabajó en el movimiento civil por derechos de los negros en los Estados Unidos. Digo, tan fue así que lo invitaron al baile presidencial de Kennedy. Cuando viene Kennedy a México, lo reciben mis padres, ¿no? Entonces, y además en México él empieza a trabajar, sigue trabajando con un grupo de norteamericanos comunistas que habían huido de los Estados Unidos, de la segunda ola roja, cuando todos los comunistas norteamericanos estaban perseguidos por el gobierno. Entonces, también en el libro hay todo este mundo de estadounidenses en México y Carlos Fuentes escribió sobre esta comunidad en el que estaba mi papá, donde mandaban fondos a las marchas, apoyar las marchas en defensa de los afroamericanos en los Estados Unidos, ¿no? Entonces hay esa parte del libro que mucha gente no conoce, toda esa comunidad que había en México y muy centrado en Cuernavaca. Y luego, mi mamá, pues lo que acabamos de hablar, su compromiso con ayudar a las mujeres, con la natalidad, para que no tuvieran tantos hijos y
Entonces, los 2 siempre estaban como muy comprometidos con causas sociales y nos crearon a mí y a mis hermanos de que sí tienes que tener una postura y que también tienes que actuar, ¿no? Yo soy, la única mujer que ha sido presidenta de PEN en más de 100 años, la única mujer. No solamente la primera, sino que la única. Entonces, yo tomé eso muy en serio, ¿no? Entonces, mis 6 años de presidencia me dediqué muchísimo a cuestiones de la mujer. Hicimos un manifiesto de la mujer que se volvió un documento muy importante. De hecho, salió de PEN. Siempre cuando haces un documento no sabes si se va a quedar adentro o va a tener otra vida, ¿no? Y fue increíble porque lo ha tomado las Naciones Unidas, ese manifiesto, como el corazón de su trabajo sobre género. También lo tomó UNESCO y mucha gente, digo, y lo tiene como parte de su organización, ¿no? Entonces, y luego hicimos mucha investigación sobre lo que pasaba con la mujer. Por ejemplo, un dato que salió de esa investigación importantísima. Digo, claro, siempre estamos un poco hablando del inglés, porque es el mercado fuerte, es donde hay dinero, que eso también es otra plática para otro momento, el poder del inglés y cómo está de alguna manera destruyendo las literaturas de otras partes del mundo, porque muchos escritores, obviamente, quieres el éxito, quieres entrar y la única manera que entrar son como con códigos del inglés y de ese mundo. Si eres de África o si eres de Vietnam o no sé, digo, muchas otras partes del mundo, deberías estar escribiendo la voz de tu literatura y no tratando de, bueno, eso es todo un tema, ¿no? Pero en términos de las mujeres, lo que nos dimos cuenta en inglés, porque es ahí donde están los premios más importantes, etcétera, que aunque ya hay mucha paridad en los premios, el 98% de los libros escritos por mujeres que ganaron premios, el protagonista era un hombre. Entonces, tenemos mucho que hacer, porque ¿qué es lo que te dice ese dato? Que la historia del hombre es más importante que la historia de la mujer. Bueno, como te conté, todo siempre se está hilando. Entonces, yo hablo del acoso en la calle en México. Hay un capítulo sobre eso, porque creo que casi todas las mujeres en México sabemos lo que es eso. Era muy intenso. Digo, sigue existiendo, obviamente, pero era totalmente aceptado, por ejemplo, en los 70s. Digo, y hablo de eso, ¿no? Y luego hablo de que en un momento en Nueva York respondía a casos de violencia doméstica o de violación y cómo en la noche cuando se iban me pasaban el teléfono. Claro, como no teníamos celulares en ese entonces, por la ventana me pasaban el teléfono y yo lo tomaba para tomar las llamadas en la noche, ¿no? Y bueno, lo que comento allí es que las leyes en apoyo de protección para las mujeres no llegaron a los Estados Unidos hasta los 90. Entonces, también son cosas que se van hilando, ¿no? De alguna manera. Quisiera hablar de 2 autoras mexicanas, ahorita no se me van los libros, el nombre de los libros, pero en todo experiencia de escribir, La fiesta prometida y estudiar esa época y los escritores de ese tiempo, lo que me di cuenta, hablando ahorita del papel de la mujer escritora y que si tiene importancia o no, empecé a estudiar mucho los festivales, las conferencias, muchas cosas grabadas, que se pueden ver en YouTube, y no hay mujeres. Y las 2 mujeres que no están y como que no existen son, Rosario Castellanos y Elena Garro, que además estas mujeres que eran grandes escritoras, realmente abrieron el mundo hacia el mundo indígena, de una manera que ningún otro hombre realmente hizo, escritor, ¿no? Entonces, creo que es muy importante rescatarlas, estudiarlas y leerlas. Entonces, eso sería
no te estoy diciendo libros, pero toda la obra de las 2 es muy importante regresar ahí, ¿no? Entonces, tendría que decir ellas. En cosas más recientes que estoy leyendo ahorita, tendría que decir que definitivamente un libro fantástico que acaba de salir es de Guillermo Hurtado, que es un filósofo y acaba de escribir un libro que se llama La biografía de la verdad, sobre la verdad, que es absolutamente fascinante. Entonces, se los recomiendo mucho. También diría, en general, la poesía de Luis Miguel Aguilar. Siempre recurro a su obra porque me parece un gran poeta, la verdad. Y luego tendría que decir el libro reciente de Andrés Numan sobre la paternidad, que se llama Pequeño Hablante, que es sobre su experiencia de ser padre, que creo que también es muy interesante y algo nuevo.